Saludos Puerto Rico, soy Rafael Solá, bienvenidos a otra edición de tu podcast La Ley en tu Vida, un programa dirigido a discutir los asuntos del país desde una perspectiva de cómo te afectan y te impactan a ti en tu diario vivir. Gracias por la sintonía. Les recuerdo que este programa se hace disponible a través de la página de Facebook de microjuris.com, la página La Ley en tu Vida, y en todas las plataformas de podcast disponibles, en específico Spotify y iTunes, lo buscan bajo La Ley en tu Vida y ahí pueden acceder este y los otros programas. Les quiero dar las gracias por el apoyo que nos están dando al programa. Sigan así, sigan compartiéndolo, háganos llegar sus sugerencias, qué temas les gustaría escuchar, que el objetivo de nosotros es discutir los temas que a ti te afectan y a ti te impactan y que obviamente a ti te interesan. Gracias por la sintonía y el día de hoy me encuentro con el doctor César Rey. Bueno, encantado de estar con ustedes y siempre es un privilegio estar en esta plataforma. También con mi compañera de escuela, Ana Gabriela Esquerdo. Hola a todo el mundo, gracias por estar aquí de nuevo. El tema que vamos a estar hablando hoy es el sistema de educación. Estamos aquí aprovechando que tenemos al doctor César Rey, pasado secretario de Educación, con quien, ¿verdad?, queremos discutir el derrotero que está tomando nuestro sistema de enseñanza público. Y en ese sentido yo quiero también comenzar con unas breves estadísticas. En los pasados años se han cerrado 438 escuelas. Los resultados en las pruebas de los estudiantes ciertamente están por debajo del nivel en Puerto Rico en comparación con otras jurisdicciones. Y por el otro lado tenemos una reforma educativa que está centrado básicamente en tres pilares. El primero, el cierre de escuelas. El segundo, la privatización de las escuelas a través del modelo charter. Y el tercero, en la otorgación de unos vales educativos para que los estudiantes escojan las escuelas privadas donde quisieran ir. En ese sentido, doctor, ¿realmente esto es lo que necesitamos para mejorar el sistema de enseñanza pública? Bueno, yo creo que el sistema educativo tiene múltiples retos, ¿verdad? A mí me parece que no debemos perder de perspectiva que la educación de Puerto Rico pública es la que forjó un Puerto Rico moderno. Nosotros tenemos y exportamos profesionales de primerísimo orden a todas partes del mundo, artistas, científicos, dramaturgos, y nosotros tenemos un talento que se ha cultivado en su mayoría en escuelas públicas. Así que yo creo que esa es la premisa, porque hay una tendencia a satanizar y a demonizar la escuela pública. Todo lo malo está en lo público, lo bueno es lo privado. Y yo creo que ahí hay un capricho medio neoliberal que es peligroso para nuestro futuro como país. Yo creo que Puerto Rico tiene escuelas de excelencia. Yo estuve 4 años en el Departamento de Educación y conocí los sacrificios y las vocaciones más exquisitas que yo he visto en mi vida profesional. Maestros y maestras, directores escolares, coordinadores de proyectos, empleadas y empleados de comedores escolares, de seguridad, o sea, la educación vista holísticamente que preservaba y hacía de esas comunidades de primer orden. Yo vi alianzas y fomentamos alianzas con proyectos privados donde había una farmacéutica aportando en capacitación de maestros de ciencias y dando escuela abierta a través de una extensión de horario extendido, dando tutorías después de las 2:30 de la tarde. La experiencia de provocar que la escuela sea un centro de comunidad social, para mí es la clave de eso que estamos hablando. Yo creo que, y digo esto como premisa, porque desarmar lo que ha sido bueno sin mirar cosas que podemos nosotros hacer sin tener que destrozar el sistema, a mí me parece que es el gran reto. Estoy convencido que existen suficientes y elocuentes ejemplos en el país de educación pública, de proyectos particulares que han sido exitosos que yo replicaría. Uno bien conocido, bien fácil, son las escuelas especializadas. Ciencia, matemática, tecnología, en el área de artes, música, todas esas escuelas son proyectos públicos y ahí hay una retención significativa de un 100%. Hay talento que exportamos. En Escuela de Bellas Artes se llevan los estudiantes a algunas universidades desde tercer año, ya le están ofreciendo
por el talento que tienen. No hablemos de escuelas especializadas en ciencia y matemáticas que reclutan. Las universidades en Estados Unidos vienen a reclutar a esos estudiantes por el talento que hay. Así que, claro, son más costosas que una corriente regular, pero la propuesta sería, vamos a mirar qué de bueno tienen esas escuelas y vamos a replicar eso. ¿Por qué tenemos que importar modelos o por qué tenemos que venderle esa escuela a alguien que no sabemos cuál es la finalidad ulterior? Porque, de nuevo, hay charter y charter. De hecho, en la reforma se le llama alianza. Hay escuelas que probablemente una comunidad las puede apropiar y puede hacer un gran proyecto. Yo no dudo que eso sea así. Ahora hay que tener un cuidado dramático. Primero, porque esa no es necesariamente la historia de la educación en Puerto Rico. Aquí hay gente hoy, mientras estamos haciendo este programa, que está confinada porque malversó fondos públicos. Esto es una realidad. Y la educación, la gente saliva con educación porque el proyecto educativo es multimillonario. Uno siembra un libro de texto en el Departamento de Educación y automáticamente, aunque no hayas escrito nada, te conviertes en millonario. Así que yo creo que la idea de charter y la idea de los vales educativos, a lo mejor como un proyecto experimental, yo no me niego en la educación a que se experimente, porque sería absurdo también. Yo no creo que es la tendencia. Yo me he negado a pensar que la municipalización es la tendencia, porque si el sistema está politizado hoy, si usted lo aterriza a nivel municipal, las cosas pueden tener otras implicaciones. Dicho con el mayor respeto, pero esa fue mi experiencia, ¿verdad?, como secretario. Creo que hay instituciones, Boys and Girls Club, por ejemplo, tiene un proyecto de una escuela. Me parece excelente porque Boys and Girls Club tiene un proyecto de vida, su filosofía es consono con lo que podría ser un rescate y no van a hacer dinero, ¿verdad?, que ahí es que está la clave de la calidad. Hay una escuela en Vietnam, el barrio Vietnam, en Cataño, que lo está dirigiendo un joven de apellido Fernández. Que y está Organización Caras de las Américas. Exactamente. Que yo no dudo que o sea, el licenciado Michael Fernández lleva años trabajando con esa comunidad. A mí no me cabe la menor duda de que va a coger esa escuela y va a hacer un proyecto comunitario. Pero ¿cuántos Michael Fernández hay y cuántos Boys and Girls Club hay? Hay gente, de nuevo, que puede establecer unos criterios, podríamos establecer unos protocolos y darle seguimiento a eso. La sociedad puertorriqueña históricamente ha sido de vanguardia a la hora de hablar de educación. Nosotros tenemos un proyecto educativo progresista desde tiempos pretéritos. Nosotros fuimos de las primeras jurisdicciones que tenía una escuela inclusiva, donde allí toda la gente de la sociedad podía ir. Y esas escuelas han sido, algunas con más probabilidades, otras con menos, escuelas de éxito. ¿Qué pasó? Bueno, creció el sistema desmedidamente. No se capacitó adecuadamente a los maestros. En 10 años hubo 7 secretarios de educación. ¿Cómo usted explica eso? Y en esos 10 años hubo 3 pruebas puertorriqueñas distintas. ¿Quién puede ser exitoso con 3 pruebas distintas cuando cada prueba es un paradigma distinto, son textos distintos y te cambian las reglas de juego? Sí, no hay continuidad. No hay continuidad, exactamente. Así que, de nuevo, a la pregunta que la he hecho un poco extensiva, pero lo que quería era ilustrar que yo creo que nosotros tenemos una fortaleza en el sistema que debemos mirarnos adentro y ver cómo lo recreamos. Esa es una. 2, las otras 2 instancias, yo no creo en los vales educativos porque yo no creo que el sistema educativo le debe dar el dinero a que gente haga proyectos privados. Esa es mi filosofía. Pero las escuelas alianzas probablemente pueden tener unos espacios. Lo que no debe convertirse es que el sistema se convierta en un sistema de charter, porque eso tiene, en culturas distintas, tiene contextos distintos. Y, de nuevo, estoy consciente que esa es una idea que prevalece en el gobierno en términos generales, no solamente en una administración, en las pasadas administraciones también. Y es algo bien importante porque de lo que he estado viendo de las escuelas charters, casi nadie, o la excepción ha sido rescatar escuelas que están en bajo aprovechamiento académico. Las que se han ofrecido para convertirla a un modelo charter son las escuelas que mejor están. Entonces, ¿cuál es el objetivo detrás de esto? Si queremos mejorar el sistema, pues empecemos por las que están más rezagadas. No penalicemos a las escuelas exitosas para forzarlos a caer en un modelo que no se sabe las intenciones detrás. ¿Cómo podemos entonces
si vemos que esto es una oportunidad, ¿cómo podemos entonces asegurarnos de que realmente se seleccionen las escuelas que están más rezagadas y que más ayuda necesitan? Yo lo haría por política pública. O sea, ningún proyecto que está funcionando en el sistema no lo debe tocar. Yo creo que los retos son qué está pasando en una escuela marginal, que ha habido una deserción altísima, que está enclavada en una comunidad muy pobre. Pues yo retaría a la persona que le interesa tener una charter, ¿qué tú puedes hacer con esa escuela? ¿Cuáles son los estímulos que vas a traer? Vamos un poco a la historia también. La literatura de charters en el mundo, y particularmente en Estados Unidos, es ambivalente. Hay proyectos que han sido exitosísimos y proyectos que han sido fracasos. ¿Cuáles son los retos más grandes? Y hay una película que se llama Waiting for Superman, que es sobre el sistema charter en Estados Unidos y cómo funciona. Y el gran reto de la charter es no ser excluyente. Yo puedo coger una escuela y decir todos los que tengan de 3.5 en adelante son los que van a ser admitidos en esta escuela. Bueno, pues como el viejo cuento de Harvard, el problema de Harvard no es graduarse, es entrar. Porque todos los que entran es el 3% o el 2% más selectivo. Bueno, una vez tú tienes ese nivel de competitividad, obviamente tú te gradúas. Sí, te vas a graduar. Exacto. Vas a pasar los exámenes El gran reto es, tú con un promedio bajo, cómo yo te educo a ti para que tú te conviertas en un buen estudiante y cómo te estimulo. Como hacíamos referencia en el programa pasado, yo conocí desertores escolares que eran genios administrando el punto de drogas y eran malos en matemáticas. Ah, bueno, el problema lo tuvo el sistema, que no supo valorar o estimular a ese estudiante a que fuera bueno. Así que, de nuevo, las charters no hay una ciencia detrás de ellas. Nadie puede decir que todas las charters son buenas, ni nadie puede decir que todas son malas. Yo creo que responden a un contexto sociocultural, socioeconómico, valorativo de cada sociedad. Nosotros no somos Texas ni somos Utah, ¿verdad? Tenemos una particularidad. Aquí cada escuela que se cierra tiene un impacto socioeconómico, sociológico, dramático. Yo tendría mucho cuidado. Y yo tendría mucho cuidado en no establecer políticas excluyentes. Si tenemos un nivel de deserción tan alto como hemos hecho referencia ya, agravar esto con criterios de exclusividad, Entonces pues sería peligroso. Sería contradictorio. Exacto. Si quieres educar a la gente, pues Exacto. entonces no seas tan excluyente. Sí, y entonces, bueno, como decía yo, el gran beneficio de la educación pública ha sido que educa a todo el mundo. Y aquel joven que no tenía posibilidades es la clave para el ascenso social, como debería ser la universidad pública también. Pero yo creo que estamos en tiempos difíciles porque todo lo público se piensa que es ineficiente, todo lo público se piensa que no tiene valor, ¿verdad? Que tiene un nivel de deterioro intrínseco. Y yo creo que eso es una ideología. Nosotros no podemos abandonar lo que ha sido el Estado benefactor. Yo creo que el Estado benefactor tiene unos retos y problemas, pero en el elemento educativo lo que tenemos que buscar es cómo volcar recursos en esa educación. Y aquí me atrevo a incluir la Universidad de Puerto Rico también. O sea, no es diezmándole los recursos a la universidad que resolvemos el problema de pobreza en Puerto Rico, es educando a la gente, ¿verdad? Y todos tenemos un espacio en ese proceso de construcción. Estamos en tiempos difíciles, hay escasez económica, pero yo creo que lo menos que se debe tocar es el único recurso que tiene la sociedad para un ascenso social, que es la educación. Si nosotros no educamos gente, lo que vamos a tirar a la calle es más de la economía informal que hablábamos en el otro programa. Ese 30% puede ser mucho mayor, porque ese no requiere educación, ese requiere astucia. Y creo que el sistema no puede ser cómplice de eso. Y hay un comentario, ¿verdad? Yo pienso que hay cierta intención detrás de desvirtuar lo que es público para, de alguna manera, justificar el pasarlo a manos privadas. Es tal vez una especie de agenda de destruir el sistema de educación pública tal y como lo conocemos, que hay consenso de que debe de mejorar, pero que ha logrado unos resultados, una movilidad social que nos ha llevado a construir el Puerto Rico en donde nosotros nos estamos desarrollando. Y creo que hay una tendencia, ¿verdad?, hacia desvirtuar todo lo que es público para elevar a nivel de solución mágica el pasarlo al sector privado, cuando el sector privado, pues, el principal motor o objetivo del sector privado es generar ganancias,
versus el sistema público, que es más un fin social, más un fin de cómo mejorar a todos en Puerto Rico. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, hay una ecuación bien sencilla. Piense por un momento que usted es inversionista y tiene una corporación, usted va a invertir siempre y cuando usted tenga una ganancia. Yo quiero recordarles a los amigos que están y amigas que están detrás de este proyecto y esta iniciativa. Cada estudiante se le va a dar $3.500 por cada estudiante al inversionista en una escuela charter. $3.500, usted tiene que hacer maravillas para que eso sea rentable. La pregunta es, ¿cuántas maravillas usted va a hacer si usted quiere ganancia? Sí, porque no va. Porque no va a ponerlo No todo va a perderlo ahí. todo. Y esa es la realidad, salvo que usted sea de educación especial, y ese es otro renglón. ¿Quién va a aceptar niños y niñas de educación especial en algo que ellos quieren tener competitivamente en el margen de la sobresalencia o competitivamente en la rentabilidad del negocio? Para efectos de récord, un confinado en alta seguridad cuesta $90.000 anuales. Un estudiante en el sistema cuesta $3.500. Usted dirá, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Dónde yo pondría el dinero? Pues yo lo pondría reforzando esa escuela pública. ¿Por qué? Bueno, porque querramos o no, con las honrosas excepciones que ya dije, esto es un negocio. Entonces, el negocio, pues usted busca cuál es la combinación de preferencia suya para que usted haga ganancia, de lo contrario, ¿para qué se metió? Y no hay que ser ingenuo. O sea, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado no tiene que cuadrar la chequera con la educación pública. Eso no quita que tiene que ser eficiente y que hace falta supervisión y que hace falta mayor contabilidad en este proceso, ¿verdad? El llamado assessment. Tiene que haberlo. Y creo que ahí hay todavía un terreno grande para crecer. Pero no me parece a mí que en salud, en seguridad y en educación el Estado está para cuadrar la chequera. Sí, eso debería ser lo principal, lo más sin importante duda de todo alguna. el país. Yo tuve maestros de educación especial que se me iban a mitad de semestre. ¿Qué yo iba a hacer? ¿Iba a congelar la plaza para no descuadrar el presupuesto? Eso es lo que se espera. Yo creo que hay que ser sensato. La educación no puede ser rentable, nunca va a ser rentable. Debe ser rentable académicamente, intelectualmente, en la solvencia del conocimiento, pero no para cuadrar una chequera. Y yo creo que en ocasiones las mentalidades de distintos gobiernos es cuadrar la chequera, a como de lugar, ¿verdad? Es hacer rentable este proceso. Y hacer rentable es, pues entonces tengo que cerrar escuelas y no importa el impacto sociológico. Claro, eso no se va a ver en los próximos 3 años, se va a ver de aquí a 15 años. Ahí está el problema. Y yo llamo a la sensatez, o sea, tenemos que pensar que la sociedad tiene que ser vista desde otra perspectiva, no desde la perspectiva del cuadro de chequera, porque los problemas sociales que acabamos de describir en el otro programa son dramáticos. Cuando hay madres vendiendo niñas de 14 años, cuando hay padres instruyendo a sus hijos a que tengan relaciones sexuales con otras a cambio de beneficios que ellos tienen, cuando hay una pareja que vendía a sus 3 hijos para orgías sexuales con los vecinos. O sea, nosotros tenemos que construir una sociedad y a través de la educación y la sensatez que lo vamos a hacer. Profesor, el Departamento de Educación tiene un presupuesto de alrededor de $3.000 millones. ¿Es la falta de dinero el problema de educación o dónde radica el problema del sistema educativo del país? Bueno, en un estudio que nosotros hicimos hace unos años atrás, en aquel momento, el 85% de ese dinero era nómina, que no necesariamente estamos hablando de maestros y maestras, sino personal que está allí y que en ocasiones ha sido producto de preferencias políticas y no necesariamente están cumpliendo una función. Así que 85% nómina, 10% es servicio, agua, luz, teléfono, etcétera, y 5% de esos $3.000 millones impacta al estudiante. Así que no es una cuestión de dinero, es de reestructuración de ese dinero. ¿Para dónde va ese dinero? ¿Para dónde va ese dinero? Sí. Hoy, mientras hablamos aquí, sabemos que hay problemas con contratos y subcontratos en el Departamento de Educación. Hay gente que se vuelve millonaria con un proyectito. Hay gente que está acusada por servicios suplementarios, que fue producto de la política No Child Left Behind, ¿verdad? Que ponía en manos privadas la asistencia de servicios de esas escuelas. Así que yo no creo que sea dinero, yo creo que es ordenamiento del dinero,
es bajar la grasa administrativa, es capacitar a los maestros, es reconocer a los maestros. Corea del Sur, Finlandia, Holanda, las mejores latitudes, Chile, de educación pública. La clave está en la supervisión, en la capacitación, en la educación continua y en los salarios. O sea, salarios de miseria. Aquí el maestro empieza ganando menos que el policía. Entonces, ese es el ordenamiento social que le estamos dando a esto. ¿Cuál es la prioridad entonces del maestro? En una sociedad que dice que la educación es lo primero. Así que de nuevo, Anabel y Rafael, yo creo que tenemos que hacer una mirada profunda. No se trata de modas, se trata de qué es lo sensato para el país, dónde queremos estar. Yo siempre cito esto y yo creo que Rafael conoce este documento, que es un documento de Irlanda sobre planificación social, Towards Partnership se llamaba. Ahora están enfrentando otros problemas, pero esos son motivos de discusión en otro momento. Por lo pronto fue un país que supo poner sobre la mesa todos sus conflictos y decir cómo iba a organizarse. Yo creo que nosotros estamos pasados de que pongamos sobre la mesa todos los retos y dónde queremos estar nosotros de aquí a 15 años. Una vez tracemos esa meta, ¿cómo vamos a construir socialmente ese país para obtener esos resultados? Aquí, de nuevo, cada 4 años, como dije hace un rato, inventamos la rueda. La política partidista ganó mucho más terreno que la sensatez de la planificación de política pública. Y es hora de pensar que tenemos que buscar otras alternativas. Sí, las cosas se quedan a mitad. Sin duda. Si queremos darle continuidad y que todo esto funcione, no podemos estar cada 4 años volviendo a empezar desde cero. Exacto. Se debería tener en mente que esto debe ser algo que todos lleven continuamente y no se queda a mitad. Como está pasando. Y es lo más sensato, Anabel. Sería lo más sensato. Gabriela, pero realmente en ocasiones pensamos en lo coyuntural, en legitimarnos nosotros. Y por otro lado, los costos sociales que esto está teniendo, porque una escuela que se cierra es potencialmente un estudiante que se da de baja de la escuela. Sin duda. Es potencialmente un estudiante que va a estar en ocio o buscando otras cosas que hacer que no sea educarse. Y ahí entonces caemos en el círculo de la criminalidad, de la drogodependencia y por último después lo metemos en el sistema penal, en donde el menor no tiene los mismos derechos que tenemos los adultos, en donde una vez entra en ese sistema penal, básicamente le botaron la llave del progreso, porque cuando sale no tiene las mismas oportunidades, está rezagado en términos de experiencias laborales y de cómo tener su subsistencia. Ya está estigmatizado. Ya está estigmatizado. Va a ser un ¿A fracaso. qué te lleva eso de nuevo? A recaer en los mismos problemas que te llevaron allí. Y entonces estamos teniendo una juventud que está en un círculo sin salida. Sin duda. Y tratan de salir, pero entonces no les dan las oportunidades para salir, tratan de educarse, pero entonces les cierran las escuelas. ¿Cómo? Escuelas cerradas que sirven de establos para caballos, ¿verdad? O sea, hemos visto unas escenas dramáticas donde el abandono de las escuelas acaba siendo un espacio para tener animales. Y yo no tengo nada contra los animales, todo lo contrario, pero yo creo que hay unos espacios para eso, ¿verdad? Así que, me parece que hay que tener sensatez con la planificación de política pública. Yo creo que lo que ustedes analizan desde el punto de vista de la juventud, ya hemos dicho, está satanizada, se le echa la culpa de todo, pero no se entiende la voluntad de crecimiento de esa juventud. No se le están dando los accesos al mercado laboral tampoco, no se le está educando de la manera más adecuada y se le está dejando al garete. Una juventud que cada vez más escasea en el país, que es una población que cada vez se pone más vieja, ¿verdad? Y que tendríamos que buscar cómo retenerlos ustedes y retenerlos a gusto, capacitándolos y dándoles espacios para oxigenar una sociedad que requiere de jóvenes, obviamente. Ciertamente, y requiere de que se le den las oportunidades para desarrollar sus destrezas, saberes, y en ese sentido creo que el mensaje con este programa, como usted bien dice, es un llamado a la sensatez, a no pensar en la educación como un problema simplemente presupuestario. Hemos visto que el problema no es la falta de dinero, es la falta de prioridades, de cómo gastar ese dinero. Y en ese sentido, ese es el llamado que queremos hacer, el sistema público de enseñanza
tenemos que rescatarlo, pero tenemos que rescatarlo desde la valorización de los aportes que han tenido para así poder construir unas soluciones que realmente representen lo que deben de ser las prioridades del país. Así que queremos darle las gracias por estar con nosotros el día de hoy, por compartir. Gracias, Ana Gabriela. Gracias a ustedes. Y ustedes sigan sintonizando este programa. De nuevo, gracias por todos los mensajes que nos están enviando, por compartir este programa, por hacerlo suyo, porque el objetivo de nosotros es discutir cómo la ley en tu vida te afecta a ti en tu diario vivir y cómo podemos construir soluciones para enfrentar estos problemas. Gracias por la sintonía. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.